En el quinto domingo del tiempo ordinario encontramos a Jesús llevando a Pedro a realizar una pesca por demás fuera de lo común, pero con resultados verdaderamente admirables. Quédate con nosotros aquí en Pasión por el Evangelio. Vamos a hacer el análisis bíblico del Evangelio que leemos en la Santa Misa y será un ejercicio muy interesante de mucho aprendizaje. ¿Judas Iscariote traicionó a Jesús por cuenta propia o fue un instrumento de Dios para desencadenar el proceso de la crucifixión y de nuestra redención? ¿Por qué le pagaron precisamente 30 monedas de plata por vender a Jesús? ¿Cómo fue que murió Judas en verdad? ¿Piensas que murió ahorcado? Debes leer bien lo que dice el Nuevo Testamento y debes leer también mi libro Judas, traidor o instrumento de Dios. Un detallado análisis bíblico que se lee como una novela de misterio y que nos muestra quién fue Judas en verdad. Disponible en Kindle y edición impresa en semillasparalavida.org y también en amazon.com. Ahora disponible también en audiolibro. Descárgalo en semillasparalavida.org/Judas. ¿Te ha sucedido que cuando más necesitas escuchar a Dios, parece que calla y no responde a tu oración? ¿Cómo orar cuando Dios calla? Hagámoslo juntos con este ejercicio de oración, orando cuando Dios calla. Descarga el audio MP3 en el sitio semillasparalavida.org. Este quinto domingo del tiempo ordinario continuamos con el Evangelio según San Lucas, dado que estamos en el ciclo litúrgico C, y en esta ocasión leemos en la Santa Misa un pasaje por todos conocido, ese que tiene que ver con la pesca milagrosa. Sin embargo, cuando nos detenemos a hacer un detallado análisis narrativo de esta perícopa, podemos encontrar muchos detalles que nos ayudan a comprender mejor el mensaje de este texto. Te invito a que leamos la lectura como se lee en la Santa Misa, para de ahí proceder a realizar el análisis bíblico y terminar, como es una costumbre aquí en nuestro programa, con un momento de oración. Te invito a que antes que otra cosa nos pongamos en presencia del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Esto es lo que nos dice Lucas en su Evangelio. Estando Jesús a la orilla del lago de Genezaret, la gente se agolpaba a su alrededor para oír la palabra de Dios. En esto, vio dos barcas que estaban a la orilla del lago. Los pescadores habían bajado de ellas y estaban lavando las redes. Subió entonces a una de las barcas, que era de Simón, y le rogó que se alejara un poco de tierra. Se sentó y empezó a enseñar desde la barca a la muchedumbre. Cuando acabó de hablar, dijo a Simón: boga a mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Simón le respondió: Maestro, hemos estado bregando toda la noche y no hemos pescado nada, pero basta que tú lo dices, echaré las redes. Así lo hicieron y pescaron tan gran cantidad de peces que las redes amenazaban con romperse. Entonces llamaron por señas a los compañeros de la otra barca para que vinieran en su ayuda. Vinieron pues y llenaron tanto las dos barcas que casi se hundían. Al verlo, Simón Pedro cayó a las rodillas de Jesús diciendo: Aléjate de mí, Señor, que soy un hombre pecador. Y es que el asombro se había apoderado de él y de cuantos con él estaban a causa de los peces que habían capturado. Y lo mismo les ocurrió a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Jesús dijo a Simón: No temas, desde ahora serás pescador de hombres. Llevaron a tierra las barcas y dejándolo todo, le siguieron. Este es un texto que encontramos también en otros evangelios, pero la forma como lo cuenta Lucas es una forma muy elaborada, con detalles que hacen que este texto sea incluso dramático. Como ya te contaba en otras ocasiones, podríamos decir que Lucas era un gran novelista. Su forma de relatar las historias hace que siempre aparezcan cargadas de cierto drama, y este no es la excepción. Y cuando vayamos haciendo el análisis narrativo,
vas a comprender por qué te digo lo que te digo. Esta perícopa que leemos en esta ocasión en la Santa Misa es la de la vocación de los 4 primeros discípulos. Su contexto inmediato todavía pertenece a esta gran sección del Evangelio según San Lucas acerca del ministerio de Jesús en Galilea. El contexto inmediato, lo que sucede antes y lo que sucede después, bueno, antes terminan las aventuras, por así decirlo, de Jesús en Cafarnaúm. Después de realizar diferentes prodigios en Cafarnaúm, Jesús se aparta, y eso lo vemos en esa última perícopa, en que Jesús sale ocultamente de Cafarnaúm y recorre Judea. Y la perícopa posterior a esta de la vocación de los primeros 4 discípulos es la perícopa de la curación de un leproso. Los actores que intervienen, pon atención, son en primer lugar Jesús, por supuesto, también la gente que se congrega a la orilla para escuchar lo que Jesús está predicando, Simón, el pescador, y también Santiago y Juan, y además otro grupo de pescadores que venían en la barca de Simón. Como que son mencionados de refilón, pero también intervienen, y vamos a ver más adelante cuál es su papel. Vámonos versículo por versículo. Comienza diciendo que estando Jesús a la orilla del lago de Genesaret. Este lago de Genesaret es también conocido como el mar de Galilea. Algunos consideraban que era un mar por su extensión, pero en realidad era un lago. Era un gran lago que medía 21 kilómetros de norte a sur por 12 kilómetros de oeste a este. Tiene la característica este lago de ser el cuerpo de agua dulce más bajo del mundo, ya que se encuentra ubicado a 212 metros por debajo del nivel del mar. Su profundidad es de unos 48 metros más o menos. Y se conoce como lago de Genesaret porque en hebreo se conoce como el lago de Kineret. Kineret significa que tiene forma de kiner. El kiner eran las arpas antiguas. Con ese instrumento incluso se salmodiaba, algunos de los salmos se entonaban precisamente acompañándose de un kiner. Y si te fijas en la forma de este lago, pues tiene precisamente la forma de una arpa antigua, por eso es que el arpa era el kiner, el lago se llamaba Kineret y de ahí en español Genesaret, pero también era conocido, te digo, como el mar de Galilea. De manera que este episodio sucede justamente aquí en estas orillas, ahí, en las costas de Cafarnaúm, a las afueritas de Cafarnaúm, que es donde Jesús había realizado sus diferentes prodigios, es ahí donde Jesús está predicando. Algo muy importante a tomar en cuenta es que precisamente estando Jesús en Cafarnaúm, entra a la casa de Simón y es ahí donde cura a su suegra que se encuentra enferma. Y esa es la primera vez que Simón es mencionado en el Evangelio, y no por él mismo, sino porque Jesús cura a su suegra. Vamos a continuar leyendo porque vas a ver ese detalle, lo importante que resulta. La gente se agolpaba a su alrededor para oír la palabra de Dios. Este concepto es interesante, la palabra de Dios. Fíjate cómo la gente que comenzaba a escuchar en realidad no descubrían todavía que Jesús fuera el Mesías. Algo veían en él, les cautivaba lo que enseñaba, por supuesto se admiraban de sus prodigios, pero no necesariamente lo reconocían como el Hijo de Dios, como para afirmar que lo que Jesús decía era la palabra de Dios, o como para ya ellos deliberadamente ir a escuchar a Jesús para de él escuchar la palabra de Dios. Este término, palabra de Dios, logon tuteu, era la forma como en los tiempos de los primeros cristianos se conocía ya las enseñanzas de Jesús. Era a fin de cuentas el Evangelio. Y este logon toteon, esta expresión, era lo que Lucas en su momento aprendió cuando fue catequizado. De manera que Lucas está aquí empleando un término técnico para referirse a la predicación de Jesús. En Mateo, cuando cuenta este episodio, vemos a Jesús predicando parábolas. Pero aquí Lucas lo llama de esta forma palabra de Dios, refiriéndose pues a esa enseñanza que después, en su tiempo, él recibirá, al igual que muchos cristianos o muchos que están siendo catequizados para ser cristianos, pues es el Evangelio a fin de cuentas. ¿Ves? Es un término técnico que emplea aquí. En esto, vio 2 barcas que estaban a la orilla del lago. Los pescadores habían bajado de ellas y estaban lavando las redes. Cuando vemos aquí los pescadores y luego vemos que son mencionados Pedro, Santiago y Juan, podemos sospechar así de bote pronto que ellos 3 eran los únicos que venían en esas barcas y que habían bajado y que estaban ahora lavando las redes. Estas barcas para pescar eran barcas que pues medían
8 metros. Para que te des una idea, estas barcas medían 8 metros. Si la comparas con un autobús escolar, esos autobuses amarillos que llevan a los niños a sus colegios, esos autobuses miden 12 metros. Entonces, pues estas barcas eran un poco más pequeñas que un camión, un autobús escolar. Y daban cabida a 15 pasajeros. Y es que para realizar la pesca, pues no lo podía hacer una persona sola por el tipo de pesca. La forma como ellos pescaban, fíjate que era muy interesante. Pescaban de noche, pescaban cerca de las orillas. Y la forma de pescar no era tirando cañas, sino que ellos tenían unas redes y a lo largo, en todo el perímetro de la red, tenían sujetos diferentes pesos. De manera que ellos arrojaban la red y la red caía sobre pues la superficie, sobre el fondo del lago, mejor dicho, caía sobre el fondo del lago y entonces atrapaba los peces que quedaban por debajo de la red. Les quedan los peces aquí. Cuando ellos jalaban las redes, lo que sucedía era que los pesos que estaban colocados en el perímetro de la red, a la hora de levantar la red, pues todas esas pesas se cerraban y eso hacía que se formara una especie de bolsa y así los peces quedaban dentro y eran sacados. Y la técnica para pescar requería que los pescadores tuvieran que bucear, ellos se tenían que arrojar al agua y tenían que bucear para poder ayudar ahí a cerciorarse de que se cerrara bien la red y ayudar a los que estaban tratando de sacarla desde la barca, pues otros desde abajo también ayudaban. Entonces eso implicaba tirarse al agua y era la razón por la que los pescadores usualmente lo hacían pues sin la túnica, simplemente a pecho descubierto para poder estarse tirando al agua como fuera necesario. Y como te digo, era una tarea que se llevaba a cabo por las noches. Aquí ya es de día y debió ser temprano, ¿verdad? Porque como ellos cuentan, estuvieron tratando de pescar toda la noche en vano y ahora se encuentran ya lavando las redes. Así que esto sucede en la mañana. Jesús ve estas dos barcas y sube a una de ellas. Dice, subió entonces a una de las barcas que era de Simón. Como te digo, Simón, aunque esta perícopa es la que habla de la vocación de los primeros 4 discípulos, en el Evangelio según San Lucas, Simón ya fue mencionado un par de perícopas atrás, cuando Jesús entra a su casa y cura a su suegra. Lo interesante aquí es que como que con esto, Pedro queda en deuda con Jesús, le debe un favor. Y ahora vas a ver qué interesante es esto. Dice, subió entonces a una de las barcas que era de Simón. La otra era de los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan. En este caso Jesús sube a la barca de Simón. Fíjate que es muy interesante. El dueño de la barca era Simón. Y hay algunas personas que piensan que, claro, como él era el dueño de la barca, era un pescador y seguramente era una persona bien acomodada porque tenía mucho dinero. No, has de saber que dentro de las diferentes clases sociales, ahí en ese tiempo de Jesús, en esa región, eran 8 clases sociales. Tal vez un día te hable de cada una de ellas con detalle. Pero la octava clase, que era el estrato más bajo, a ese pertenecían tanto los pescadores como los artesanos. Y José, al que se dice que era un carpintero, pues en realidad era un artesano y realmente ellos pertenecían a la clase social más baja. Claro, había una clase aparte, que era punto y aparte, que era la clase de todos aquellos despreciados, ¿verdad? Que era donde se encontraban pues los pecadores y las personas impuras y los enfermos de lepra y los recaudadores de impuestos, los médicos incluso, pero esos eran aparte. Pero en la clase social más baja se encontraban precisamente tanto los pescadores como los artesanos, de manera que vemos a Jesús que él viene del estrato social más bajo. Y después de eso pues quedaban los pobres, ¿no? Eran realmente los de hasta abajo eran los pobres. Pero tanto él como los que va escogiendo hasta este momento pertenecían a esa clase baja, aunque Pedro fuera el dueño de la barca. Eso es un detalle interesante. Pero de las dos barcas, Jesús opta por subirse a la de Pedro. Esto ya habla de una deferencia clara que tiene Jesús con Pedro, sobre los demás que serán sus discípulos después. Y esta deferencia con Pedro habla, por supuesto, de una relación especial que tiene Jesús con este mismo Pedro, que bueno, de hecho está aquí diciendo Pedro, aunque en realidad no debería llamarle estrictamente Simón, porque así es como está siendo mencionado, Simón. Fíjate, y le rogó que se alejara un poco de tierra. Esto a mí me llama la atención. Le rogó. Es decir, tuvo que convencerlo. Anda Simón, hazme el favor, déjame subir a tu barca y aléjate un poco. Si le tiene que rogar es porque Simón se mostraba un tanto cuanto renuente. Sin embargo, recuerda que Simón estaba en deuda con Jesús porque ella había sanado a su suegra pues unos días atrás. Entonces,
Finalmente Simón accede, pero llama mucho la atención que le ruegue. Y no es casual que le ruegue, porque después va a cambiar la actitud de Jesús acerca de Simón. Primero él se sube a su barca y le ruega a Pedro. Y ya una vez que Pedro accede y entonces se aleja un poco, continúa la historia, pero pon atención a eso, le rogó primero que nada. Se sentó y empezó a enseñar desde la barca a la muchedumbre. Cuando acabó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. El tono de Jesús cambia. Ya no le ruega, ahora le ordena. Ya no le ruega, ahora le ordena a Pedro, a Simón. Ahora le ordena a Simón. Y es importante el nombre, es muy importante quedarnos con el nombre. Simón es el nombre con el que se está refiriendo aquí. ¿Ves? Entonces, un momento atrás le rogó, pero ahora ya le demuestra su autoridad. Ya no le ruega. Después de que ya predicó, ya no le ruega, ahora le ordena. Y le dice: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Algo que no tenía sentido por dos razones. En primer lugar, porque era de día y se pescaba de noche, era cuando se tenía más éxito pescando. Pero en segundo lugar, porque se pescaba cerca de la orilla, y lo que Jesús está diciéndole es: vayan mar adentro, vamos a pescar mar adentro. Por ningún lado tenía sentido, era absurdo para un pescador lo que Jesús le estaba ni siquiera pidiendo, sino ordenando. A ella no le ruega: anda, Pedro, vamos mar adentro. No, ahí se lo ordena. Y la palabra, el verbo, de hecho, el verbo que Jesús emplea en el Evangelio original en griego para decirle a Pedro que vayan mar adentro, Jesús le dice epanagage. Y epanagage significa lánzate, lánzate. Y lánzate así en el mismo sentido que nosotros le decimos a alguien: lánzate, es decir, con arrojo, con valentía. Tú lánzate con entusiasmo, lánzate mar adentro. Epanagage, lánzate mar adentro, es lo que le está diciendo realmente Jesús. Y echad vuestras redes para pescar. Simón le respondió: Maestro, hemos estado bregando toda la noche y no hemos pescado nada. Aquí me llama mucho la atención la forma como Simón se dirige a Jesús. Aquí, cuando vemos el original en griego, nos damos cuenta de que Pedro, o Simón no le está diciendo a Jesús maestro, porque el término griego para referirse al maestro es didáskalos, y no le está diciendo didáscalos. Lo que Simón le está diciendo aquí a Jesús es más bien epistates. Y epistates en griego significa jefe, incluso significa presidente. Es lo que le está diciendo realmente Simón a Jesús. Le dice: jefe, hemos estado bregando toda la noche. Es lo que realmente le dice jefe. No le dice maestro didáscalos, le dice jefe, epistates, pero así como jefe supremo, porque te digo, epistates incluso significa presidente, entonces lo reconoce así como jefe supremo. Oye, jefe supremo, hemos estado haciendo esto toda la noche y lo hemos hecho en vano, ¿ves? Y este término es muy interesante porque incluso Lucas lo menciona, lo emplea en su evangelio 6 veces más. 6 veces más en el evangelio de Lucas. Jesús no va a ser llamado didáscalos, sino que va a ser llamado epistates, y de hecho en el vocativo, porque es cuando alguien se refiere a él en segunda persona, entonces el término es epistates, pero como se van a referir a Jesús es epistata, que es lo que dice aquí Pedro cuando le dice epistata, es decir, en forma vocativa. Hemos estado bregando toda la noche y no hemos pescado nada, pero basta que tú lo dices y echaré las redes. Entonces aquí lo que está demostrando Simón es una confianza total. Claro, él ya vio cómo curó a su suegra, pero aquí demuestra una confianza total, porque así como primero Jesús le tuvo que rogar para que se alejara, para que lo dejara predicar ahí desde su barca, en esta ocasión ya Simón no se hace de rogar. Una vez que él se lo ordena, él dice: aunque esto no tenga sentido, aunque ya intentamos toda la noche y en vano, y además se pesca en las orillas, no mar adentro, pues aunque tú nos digas que vayamos de día, y aunque tú nos digas que vayamos mar adentro, y aunque nosotros ya lo hicimos como sí se debe hacer y fracasamos, dice aquí, jefe, gran jefe, jefe supremo, basta que tú lo dices, echaré las redes.
Aunque no tenga sentido, basta que Jesús se lo diga. Y entonces ahí lo que nos damos cuenta es de que Simón tiene una confianza plena en lo que Jesús le diga. Ese es el respeto que le tenía Simón a Jesús. Esa era la admiración que le tenía Simón a Jesús. ¿Te das cuenta? Que le tenía tanta admiración, que le tenía tanto respeto, que en consecuencia le tenía confianza plena. Lo que tú digas, por absurdo que sea, vamos y vamos a hacerlo. Porque simplemente a mí me basta con que tú lo digas. Y es lo que le dice, basta que tú lo dices, echarle las redes. Así lo hicieron y pescaron tan gran cantidad de peces que las redes amenazaban con romperse. Imagínate entonces, después de esa noche de fracaso, ahora resulta que van mar adentro donde no se suele pescar. Y pues mira, y yo creo, ¿sabes qué? Yo creo que una de las razones por las que no se pescaba mar adentro era por la profundidad. Y es que imagínate tirar las redes ahí, pues si el lago de Genezaret de profundidad tiene 48 metros en su parte más profunda, pues claro, mientras más se alejaban de la superficie, las aguas eran más profundas. Entonces, esa forma de pescar, pues imagínate la red, pues que debería caer en el fondo del lago, pues mientras más lejos de la orilla, quedaba más bajo todavía, más profundo. Entonces había que bucear todavía más. Cuando había que bucear era más esfuerzo. Era muy complicado hacerlo de esta forma. Sin embargo, así lo hacen y acaba teniendo sentido en esas aguas profundas. No solo mar adentro, sino es en esas aguas profundas donde acaban ellos teniendo éxito. Y pescaron tan gran cantidad de peces que las redes amenazaban con romperse. Por eso entonces llamaron por señas a los compañeros de la otra barca para que vinieran en su ayuda. ¿Ves? Dice llamaron por señas. ¿Quiénes los llamaron? En la otra barca pues venían Santiago y Juan. ¿Quiénes los llamaron? Pues Simón y Jesús, pero también los otros pescadores que venían, porque insisto, había más pescadores ahí que seguramente eran empleados de Simón. Vinieron pues y llenaron tanto las dos barcas que casi se hundían. No bastó una. Era una pesca abundante, era una pesca sobreabundante. Y fíjate, así como la iglesia suele ser simbolizada con la barca de Pedro, ¿te das cuenta? Me recuerda el año de la fe, aquel logotipo tan hermoso que se hizo, ¿te acuerdas? De la iglesia representada en la forma de una barca y cuya vela era el IHS de Jesús. Recordarás qué hermoso aquello en el año de la fe que proclamó el Papa Benedicto, justamente el año en que coincidió que después decidió renunciar. Entonces, si la iglesia es simbolizada con la barca de Pedro, pues aquí esta pesca es una pesca superabundante que no cabe en la iglesia. O sea, los dones aquí de Jesús son superabundantes, se derraman más allá de la iglesia. Entonces se necesita otra barca que venga para también ser beneficiaria de todo esto, y las dos están a punto de hundirse de tanto peso por los peces. Al verlo, Simón Pedro cayó de rodillas de Jesús. Otra vez aquí los términos importan. ¿Cómo? Y era por lo que yo enfatizaba que debíamos llamar a Simón, como es llamado en el Evangelio hasta este punto, Simón, simplemente Simón. Y ahora aquí, la forma como habla Lucas de Simón es esta. Al verlo, Simón Pedro cayó a las rodillas de Jesús. Sabes que en todo el Evangelio según San Lucas, esta es la única ocasión en que Pedro es llamado por Lucas Simón Pedro. En todo el Evangelio según San Lucas es la única vez que lo vas a ver llamado Simón Pedro. Un detalle interesante. ¿Por qué? Sí, a veces es necesario defender nuestra fe católica. Es entonces necesario recurrir a la apologética. Pero cuando no se sabe apologética, se cae en la trampa de defender la fe agrediendo a quienes no la comparten, apabullando a quienes no piensan igual y peor, tratando de demostrarles lo equivocado que están para demostrarles que quien está en lo correcto soy yo. No, eso no es hacer apologética. El propósito de la verdadera apologética es ayudar a quien no comprende la verdadera fe a entenderla, para que llegue a la única verdad revelada por Dios y pueda a través de esa verdad cultivar una plena relación con Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero es imposible compartir la verdad de nuestra fe, incluso defenderla cuando nosotros mismos no la conocemos o comprendemos. Por eso te invito a inscribirte al curso de apologética que estoy impartiendo a través de internet.
con la autoría y producción del apologeta católico José Miguel Arraiz. Juntos exploraremos en 12 lecciones estos temas: introducción a la apologética, las imágenes sagradas, la comunión de los santos, Biblia, magisterio y tradición, el papado, la sucesión apostólica, la justificación, la Santísima Trinidad, la Eucaristía, el cielo, el infierno y el purgatorio, el bautismo y el canon de la Biblia. El curso es en línea, puedes inscribirte en cualquier momento y tomar las lecciones en tu tiempo y a tu ritmo. Inscríbete en el sitio semillasparalavida.org/apologética. Medita, aprende, apasionate por nuestra fe. Esta es la única ocasión en que Pedro es llamado por Lucas Simón Pedro. En todo el Evangelio según San Lucas es la única vez que lo vas a ver llamado Simón Pedro. Es un detalle interesante. ¿Por qué? Porque hasta estas alturas de quien se estaba hablando era de Simón el hombre, de Simón el pescador. Pero ahora esta reacción que vamos a ver adelante ya no es la reacción simplemente de Simón el hombre, de Simón el pescador. Es la reacción del primer apóstol, y de un apóstol que incluso no solo es Simón, sino que además es Pedro. Él va a ser, después de Jesús, él va a ser el que se quede en su lugar como la cabeza, va a ser su vicario. En tiempos de Lucas, como alguien que se convierte al cristianismo después como evangelista, pues Pedro será el representante de Jesús. Entonces esta reacción que viene ya no es la de Simón el hombre, es la reacción de Simón Pedro. Es la reacción del que va a ser un día el vicario de Cristo, de esa piedra sobre la que Cristo edificará su iglesia. Eso es importante, porque esta es la reacción entonces de él. Dice, al verlo, Simón Pedro cayó a las rodillas de Jesús. Es decir, su reacción fue de una gran humildad, pero de una gran humildad motivada además por un gran asombro, como dice aquí. Cayó a las rodillas de Jesús diciendo, aléjate de mí, Señor, que soy un hombre pecador. Es increíble esto porque, bueno, no increíble en el sentido de que sea difícil de creer, sino que en el sentido de que nos maravilla la reacción de él. Se descubre entonces, y fíjate, no Simón el pescador, sino Simón Pedro. Simón Pedro, el jefe de los apóstoles, más adelante. Acuérdate que cuando esto lo escribe Lucas, pues él ya conoce a Pedro como Pedro, ¿verdad? Con el papel que tiene, pues. Así como hablaba ya Lucas de la palabra de Dios, ¿verdad? Que en estos tiempos para los oyentes de Jesús no necesariamente entendían que esto fuera la palabra de Dios. Ya Lucas así la llama porque así es como él aprende ese término. Bueno, pues de este Pedro a quien él conoce con esa importancia que tiene en su papel, entonces él es el que reacciona así, reconociéndose un pecador ante la grandeza de ese Jesús que acaba de provocar esa pesca milagrosa. Y dice, aléjate de mí, Señor, que soy un hombre pecador, y cae de rodillas ante él, gran humildad. Es decir, Pedro se anonada. Pedro se anonada. Anonadarse significa hacerse nada. Pedro se anonada ante la grandeza de Jesús y por eso le dice, aléjate, apártate de mí, no soy digno yo de estar cerca de ti, ni tú de mí, porque yo soy un pecador. Y dice la explicación ahora, y es que el asombro se había apoderado de él y de cuantos con él estaban. Por eso te digo, venían más pescadores con él, porque dice aquí, el asombro se había apoderado de él y de cuantos con él estaban a causa de los peces que habían capturado, y lo mismo les ocurrió a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo. ¿Ves? Entonces, cuando dice aquí, el asombro se había apoderado de él, de Simón Pedro, y de cuantos con él estaban, pues esos cuantos con él estaban eran los otros pescadores que venían en su barca, que como te digo, debieron ser los empleados de Simón. Y lo mismo les ocurrió a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y es que esta pesca abundante no es más que el presagio de la exitosa que será la misión de Pedro como pescador de hombres. Pedro tuvo que salir de su zona de confort, de lo que le daba seguridad, de lo lógico incluso, de lo que funcionaba. Tuvo que alejarse de todo eso para navegar mar adentro y ahí pescar en las aguas profundas, y es entonces donde su pesca es por demás exitosa. Y esto es un presagio de que él como pescador de hombres, su misión como pescador de hombres también va a ser por demás exitosa. Esto es simplemente el presagio de que así será. Llevaron a tierra las barcas y dejándolo todo, le siguieron. ¿Quiénes? Pues los primeros discípulos, que fueron Pedro y Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo. Y esto también es interesante porque cuando Jesús convoca a sus apóstoles en los otros evangelios,
a diferencia de este de Lucas, Lucas es el único que especifica que dejándolo todo, lo siguieron. En los otros evangelios simplemente lo siguen. En Lucas lo dejan todo, y con esto Lucas subraya la radicalidad de ese seguimiento. El todo por el todo. Han aprendido aquí, fíjate, han aprendido aquí que hay que dejar la seguridad para seguir a Jesús. Y lo aprendieron de una forma muy vivencial. Lo que les daba seguridad, que era saber su oficio, que era saber pescar de noche, que era saber pescar a las orillas, ahora tienen que hacer lo que no tiene sentido en lo absoluto, y se dan cuenta que es ahí donde las cosas funcionan, simplemente porque Jesús dijo que así hicieran las cosas. Entonces, ante eso, responden con esa radicalidad, dejándolo todo para seguir a Jesús. Como te digo, es un texto muy hermoso. La forma como está compuesto aquí, como está narrado, mejor dicho, porque no lo inventó Lucas, la forma como lo narra Lucas, hay detalles muy sutiles que nos van dejando ver el drama, ver, ¿verdad? Este Jesús que le ruega primero a Pedro, pero que después le ordena, ahora sí, para demostrarle quién es el jefe ahí. Y precisamente le ordena, y la respuesta de Pedro no es maestro, la respuesta real de Simón, otra vez de Simón, fue jefe, gran jefe, ¿verdad? Epistata, no didáscalo, sino epistata. Pues lo hemos hecho toda la noche, no ha funcionado, pero basta que tú lo digas, vamos y hagámoslo, ¿verdad? Y luego la reacción ya de Simón Pedro, anonadándose ante la grandeza de ese epistates, de ese gran jefe. Y sabiendo que su nueva misión, su trabajo será ahora otro, pero sabiendo que va a ser igual de exitoso, simplemente porque Jesús se lo dijo. Un texto muy, muy, muy hermoso realmente, que espero que hayas disfrutado, y que este análisis narrativo te ayude a comprenderlo mejor y te ayude también a apreciar la belleza, porque también la palabra de Dios no solamente es para estudiarla, por supuesto la importancia de estudiarla es comprenderla, porque comprendiéndola mejor comprendemos más lo que Dios quiere revelarnos. Pero también tenemos que apreciarla, tenemos que saborearla, porque a fin de cuentas la palabra de Dios es dulce, la palabra de Dios es bella, y cuando Dios le pone su palabra o le presta su palabra a alguien tan talentoso como Lucas para que con su pluma escriba textos tan hermosos, pues la palabra de Dios acaba siendo verdaderamente fascinante. La lección para nosotros pues es clara, ¿verdad? Hay que hacer lo que Jesús nos diga, por absurdo que pueda parecer, y muchas veces ese seguimiento de Jesús implicará dejar aquello que nos da seguridad y navegar mar adentro para tirar nuestras redes en aguas profundas, simplemente porque Jesús así nos lo pide, o mejor dicho, así nos lo ordena, porque aquí en este caso no es el didáscalos, el maestro, es el epistates, el gran jefe. Y de esta forma te invito a que esto que hemos escuchado, que hemos aprendido, reflexionado, lo guardemos ahora en nuestro corazón y nos dirijamos ahora nosotros al Señor en este momento de oración. Te invito como siempre a que por un momento cierres tus ojos y con tu mano puesta sobre tu corazón hagas eco a estas palabras. Sube a nuestra barca, Señor. Ayúdanos a salir de nuestra zona de seguridad, a alejarnos de la orilla donde nos sentimos protegidos, a lanzarnos mar adentro donde todo nos resulta absurdo. Muéstranos dónde arrojar nuestras redes para tener una pesca abundante, una pesca de almas sedientas de ti, una pesca de corazones que quieran amar como tú. Una pesca de vasijas rotas que necesiten ser resanadas. Una pesca de cuerpos enfermos que a gritos piden ser curados. Muéstranos dónde arrojar nuestras redes y ayúdanos a hacer señas a las barcas cercanas para que se unan a nuestra empresa y nos asistan a sacar las pesadas redes, que es mucho el trabajo por hacer. No somos dignos de llevarte nuestra barca. Nuestros pecados ante tu grandeza nos reclaman por ser como somos en verdad. Pero tú eres bueno con nosotros y no te cansas de bogar en nuestra barca. Señor de las pescas milagrosas, amigo de aguas profundas, ven siempre en nuestra barca, Señor,
Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pues yo sinceramente espero que este ejercicio de análisis bíblico te haya ayudado a comprender mejor la palabra de Dios y que al hacerlo te sientas más cerca de Él. Estoy seguro de que esta explicación, junto con la homilía que predique tu sacerdote en la Santa Misa, te ayudarán a que la palabra de Dios resuene en tu corazón. Abre tu corazón, no solo tus oídos, y presta atención, porque estoy seguro de que a través de este texto Jesús tiene algo que decirte a ti en este momento preciso de tu vida. Nos vemos la próxima semana para seguir analizando el Evangelio que leemos en la Santa Misa aquí en Pasión por el Evangelio. A lo largo de la semana podemos seguir conversando, por supuesto, en el programa de radio Semillas para la Vida, ya sea en tu estación de radio católica o en nuestro sitio semillasparalavida.org. Que a lo largo de esta semana Dios derrame sobre ti abundantes bendiciones y por favor busca cualquier pretexto es bueno para ser tú mismo una bendición de Dios en la vida de los demás. Apasionate por nuestra fe. Por los caminos de la fe, uno de los más de 10 libros escritos por tu amigo Mauricio Pérez. Por los caminos de la fe, un libro fácil de leer a la vez que profundo y siempre fiel al magisterio de la Iglesia Católica. Por los caminos de la fe, una serie de reflexiones que incluye algunos textos de mi columna Semillas de la Palabra, que ha sido galardonada entre las mejores columnas de espiritualidad en Estados Unidos y Canadá por la Asociación de Prensa Católica. Por los caminos de la fe, disponible en Kindle y en edición impresa en Amazon.com y a través del sitio semillasparalavida.org. Medita, aprende, apasionate por nuestra fe.